bien que por una vez la montaña venga a Mahoma, ¿eh? Así es que para vosotros seguramente esta visita dentro del marco de los actos que la Asamblea de Extremadura está llevando a cabo por el 30 aniversario de su creación, para vosotros esta visita será una visita a un centro más de la región, y no lo digo en ningún sentido de la vida cotidiana, pero para nosotros bien seguro podéis tener que no es un día más en nuestro centro. Para nosotros es un día muy especial. A los alumnos les pida la máxima atención para lo que os van a decir, y a los representantes del Parlamento permitidme que también les pida la máxima ilusión, porque como digo, para nosotros no es un día más, es un día señalado en la historia de nuestro centro. ¿Qué es lo que venimos a hacer nosotros hoy aquí? Pues venimos a acercar un poquito lo que decía el director, el Parlamento extremeño, la Asamblea de Extremadura, venimos a acercarla un poquito más a los ciudadanos, porque aquello, yo siempre lo digo, que es la casa de todos los extremeños. Allí es donde se sienta la soberanía popular. Cada vez que somos convocados, los mayores de 18 años, a un proceso electoral autonómico, a los que vamos a elegir con nuestros votos es a los 65 que allí nos sentamos, en la Cámara Legislativa extremeña. En estos momentos y desde su inicio, desde su constitución por primera vez, aquel 21 de mayo del año 1983, que se constituyó por primera vez la Cámara Legislativa extremeña, lo hizo en base a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que se aprobó aquel mismo año, el 25 de febrero, es decir, el 25 de febrero de 1983 por parte de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Congreso y del Senado de España. Digo que desde aquellos inicios somos 65 parlamentarios los que nos sentamos. El Estatuto de Autonomía, nuestro Estatuto de Autonomía, contempla dentro de su articulado que los representantes en la Cámara Legislativa tendrán un número máximo de 65. Por eso ese es el número que desde los inicios está y en estos momentos el que se mantiene. Esto se divide proporcionalmente en función de las dos circunscripciones electorales que hay, que son ambas provincias, y en función también del peso de número de habitantes que tiene cada una de ellas. Por tanto, la proporcionalidad del reparto no es la misma, ni ha sido nunca la misma, ni lo es en cada proceso electoral, porque el flujo de habitantes de una provincia hacia la otra, la subida o bajada de habitantes de esa provincia influye en que tenga una pérdida o un aumento de parlamentarios en esa provincia en cuestión. En estos momentos, los 65 que estamos representados en la Cámara extremeña, somos 36 de la provincia de Badajoz, de esta provincia, y 29 de la provincia de Cáceres. Ese es el reparto que hay en estos momentos. Dentro del reparto político, de los 65, hay 32 parlamentarios y parlamentarias que corresponden a la coalición electoral Partido Popular Extremadura Unida, 32. Hay 28 que corresponden al Partido Socialista. Hay 3 que corresponden a la coalición electoral Izquierda Unida Verdes, y hay 2 que están en el grupo mixto y que fueron en una coalición electoral con el Partido Socialista, y a mitad de legislatura se ha roto esa coalición electoral y en estos momentos esos 2 regionalistas forman el grupo mixto. Por tanto, en el Parlamento extremeño en estos momentos está conformado el arco parlamentario por 4 grupos parlamentarios. Uno que tiene 32, otro que tiene 28, otro que tiene 3, otro que tiene 2. En ese orden que acabo yo de describir y de decir. La mayoría absoluta de la Cámara son 33. Por tanto, estamos hablando de un Parlamento en estos momentos, en la presente legislatura, en minoría parlamentaria. No tiene mayoría parlamentaria ninguno de los grupos que está en estos momentos sentado en la Cámara. Y para conformar una mayoría, para poder sacar hacia adelante cualquier tipo de iniciativa, hay que conformar una mayoría y tiene que ser a base de hablar, de consensuar, de pactar por parte de las distintas fuerzas políticas de los distintos grupos que hay en estos momentos en la Cámara Legislativa. Cuando se constituye la Cámara Legislativa después de cada proceso electoral, lo primero que se hace es darle posesión, que se llama, a los parlamentarios y las parlamentarias, es decir, juran su cargo.
ante la Constitución y ante el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, en este caso de Extremadura. Una vez que han jurado o prometido el cargo cada uno de los parlamentarios y parlamentarias, lo primero que se hace es elegir el presidente de la Cámara. Y acto seguido se eligen el resto de los miembros de la mesa de la Cámara, que son en este caso 2 vicepresidentes y 2 secretarios. Hoy nos acompaña uno de ellos, que es el secretario primero de la Cámara, que es don Alejandro Nogales también. La mesa de la Cámara, que está compuesta por estas 5 personas, es el órgano de dirección de la Cámara, quien dirige la Cámara. No es un órgano político, es el órgano que dirige la Cámara, que dirige toda la tramitación, todo lo que tenga que ver administrativamente, orgánicamente, con el funcionamiento del propio Parlamento o la propia Asamblea Legislativa. Y además de esto, hay 2 órganos políticos. Uno, el Pleno, donde se reúnen todos los parlamentarios y parlamentarias, y otro, la Junta de Portavoces. Y en la Junta de Portavoces la componen los 5 miembros de la mesa de la Cámara, más los portavoces parlamentarios y los portavoces adjuntos también. ¿Y este órgano de la Junta de Portavoces a qué se dedica? Si la mesa de la Cámara se dedica a organizar y dirigir todos los trabajos de la Cámara para el buen funcionamiento de la misma, la Junta de Portavoces se encarga de organizar los trabajos, en este caso la parte política, que se sustancia en los plenos de la Cámara. Y el Pleno es el que toma las decisiones soberanas, donde nos reunimos todos, donde cada uno tiene la responsabilidad de tener el voto que los ciudadanos al fin y al cabo, se lo han dado a través de ese proceso electoral. Fijaos, tanto en la Constitución española como en el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura están contemplados 3 poderes. Los 3 poderes que tenemos en el sistema democrático español: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial, este tema de los jueces, todo el mundo sabemos a qué se dedica, ¿verdad? Y qué es lo que hacen, cuáles son sus competencias, etcétera, etcétera. Pero en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, es decir, los otros 2 poderes, hay una mezcla importante todavía en la sociedad y hay mucha gente que lo mezcla entre sí y no es capaz de separarlo. ¿Quién elige al presidente del Ejecutivo? ¿Quién elige al presidente de los gobiernos? Los parlamentos. ¿Y quién elige a los parlamentos? Los ciudadanos. Por tanto, a lo que yo decía antes de que allí nos sentamos los 65 que han querido los ciudadanos cuando nos convocan a un proceso electoral, son esos ciudadanos, los 65 que allí se sientan, quienes eligen el presidente del gobierno, el presidente del poder ejecutivo, en este caso de la comunidad autónoma. A la vez, este presidente o presidenta, en este caso en Extremadura nada más que ha habido 3 presidentes hasta ahora, el presidente elige el resto de los miembros de su ejecutivo, el resto de los miembros de su gobierno. A mí me han llegado a decir por la calle: exactamente, Fernando, ¿qué cargo ocupas en la Junta de Extremadura? Y le he tenido que explicar a quien me lo preguntaba: no ocupo ningún cargo en la Junta de Extremadura, porque yo no estoy en la Junta de Extremadura. Yo estoy en el Parlamento de Extremadura, en la Asamblea de Extremadura, que es otra cosa, que es otro poder, que no tenemos nada que ver con la Junta de Extremadura. Y nosotros, como poder legislativo, igual que todos los poderes legislativos, tenemos 2 funciones básicas. Una, hacer todas las normas de convivencia de los ciudadanos dentro de su competencia. En este caso, todas las normas de convivencia de los ciudadanos dentro de la comunidad autónoma. Y 2, tenemos también la obligación de controlar al gobierno, de hacer un control sobre el poder ejecutivo. Si la Cámara elige al presidente del gobierno, al presidente del poder ejecutivo, la Cámara controla al gobierno, la Cámara controla al presidente del poder ejecutivo y a todo su gobierno también. Por tanto, esta es una cuestión que a mí me preocupa mucho, me sigue preocupando hoy día, os lo digo sinceramente, y en la mezcla todavía que hay y la incapacidad todavía de separar los 2 poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo. El ejecutivo se dedica a gestionar, y el legislativo se dedica a legislar
y hacer el control de la gestión, el control del gobierno. Y ese control del gobierno se hace en comisiones parlamentarias que hay constituidas en la Cámara, y están compuestas estas comisiones por 13 miembros en la Cámara Legislativa extremeña, la gran mayoría de las comisiones. Hay comisiones que están constituidas por un número distinto de miembros, depende, porque son comisiones muy específicas y se eligen con un número de miembros determinado distinto. Pero en línea general, las comisiones están constituidas por 13 miembros. Tanto la mesa de la Cámara, tanto la Junta de Portavoces, tanto también las propias comisiones tienen la misma representación de minoría parlamentaria que el propio Pleno de la Cámara. Es decir, que la propia configuración que han dado los ciudadanos al Pleno del Parlamento en este caso. Y yo no quisiera extenderme tampoco mucho más. Ahora os hablarán también de los aspectos también de los grupos parlamentarios, los otros dos compañeros que me acompañan hoy aquí, tanto Alejandro como María Ignacia, y lo que sí nos gustaría es que aquellas inquietudes, aquellas dudas que os hayan surgido a lo largo de nuestra pequeña exposición, pero también aquellas otras que tengáis y que queráis preguntar, o curiosidades, o lo que queráis preguntar, pues entremos luego en un debate coloquio si os parece bien. Y por último, yo quería finalizar mi exposición diciendo que a veces se da la sensación de que un parlamentario o parlamentaria, un miembro en definitiva del Parlamento, de la Asamblea de Extremadura, solo trabajamos los 2 días que hay pleno en el mes. Y yo os puedo garantizar que en el Parlamento hoy hay constituidas 23 comisiones parlamentarias. 23 comisiones parlamentarias que tienen que celebrar sus sesiones fuera de los 2 días que hay pleno ordinario todos los meses. El pleno programado o pleno ordinario todos los meses se celebra cada jueves, jueves sí y jueves no, cada 15 días. Ese pleno suele durar todo el día. El pleno comienza a las 9 de la mañana y termina cuando termine el pleno. Las iniciativas que van al pleno son las iniciativas que impulsan los grupos parlamentarios y que impulsa también el propio gobierno, algunas de oficio que tienen que ir por obligación legal, pero lo que sí os digo es que un pleno, para que vosotros lo entendáis bien, y voy a bajar muy a la arena de lo que es la enseñanza y lo que son el día a día de vuestras clases, un pleno sería un examen final. Pero para ese examen final habéis dedicado muchas horas de trabajo, de estudio en casa, en la clase, muchas preguntas al profesor o a la profesora, muchas dudas habrán surgido, habréis tenido que buscar mucha información también complementaria. Es decir, hay muchas horas entre bambalinas, hay muchas horas que nadie ve antes de llegar a ese examen final que es el pleno. Porque el pleno es un examen final en cada una de las sesiones que celebra. Pero para ese examen final, todos y cada uno de los parlamentarios, sin excepción, han tenido que trabajar mucho y duro. Porque han tenido que comparar legislación con otras comunidades autónomas, han tenido que comparar legislación con la legislación estatal, con la legislación de la Unión Europea, han tenido que hacer contactos con muchos sectores sociales de la comunidad autónoma que le afecta la iniciativa o el proyecto de ley que se esté tramitando en la Cámara. En definitiva, yo quiero que vosotros seáis conscientes que detrás del trabajo, detrás de un parlamentario hay mucho trabajo y muy intenso. También os garantizo, y aquí hay dos que os pueden dar muestras de ello, que tampoco hay sábado, ni domingo, ni día festivo. Como diría la canción, no hay horario ni fecha en el calendario, porque faltan horas a lo largo del día. Y con esto no se malinterprete tampoco, ni quiero quitarle tampoco ganas de cara al futuro de que alguno de vosotros, de los que estáis aquí hoy, pueda ser mañana miembro de la Cámara Legislativa extremeña. Sino quiero poner en valor el trabajo de un parlamentario y de una parlamentaria. Sí, no os riáis porque yo recuerdo una charla que me fueron a dar hace mucho tiempo, siendo yo estudiante en un instituto de Cáceres, y yo recuerdo que eran una gente muy rara, unos políticos que venían con chaqueta y corbata muy raros, que nos venían a hablar de política, que nos venían a hablar de aquel momento del autogobierno de la comunidad autónoma de Extremadura,
y resulta que todos aquellos que nos vinieron a decir, resulta que algunos de los que estábamos por allí escuchando, pues luego hemos terminado sentados en la Cámara Legislativa extremeña. Por eso, alguno de vosotros, de vosotras, mañana, ¿por qué no? Podríais ser representante de todos los extremeños. ¿Y por qué no también? Alguno podría estar en mi puesto y podría ser también presidente del Parlamento. Nada más, muchas gracias. Yo, como ha dicho Fernando, soy docente y entonces yo aquí pues me encuentro como en mi casa. Hace tiempo que no tengo contacto directo con los alumnos, pero la verdad que quiero deciros que yo echo mucho de menos a la enseñanza, porque siempre, bueno, pues me ha encantado estar en contacto con el alumnado y con la educación. Yo soy de un pueblo que está cerca de aquí, yo soy de Villafranca de los Barros. Tenéis algún profesor en el centro que también es del mismo pueblo. Yo llevo en la enseñanza 27 años y yo soy profesora de una asignatura que yo creo que os encanta, que es de física y química. Seguro, ¿verdad que sí? Que os encanta. Yo soy diputada rasa, no tengo ningún cargo en la asamblea, no soy ni presidenta, ni secretaria de la mesa, ni nada de nada. Llevo solamente 2 años y medio dedicada a la política. Yo he estado siempre dedicada a la educación. Primero, mi plaza está en el Instituto Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, y después he estado 8 años trabajando para el Ministerio de Educación. Yo he sido durante 8 años alta inspectora de educación en Extremadura y mi trabajo estaba en Badajoz, en la delegación del Gobierno. Yo sé que lo que es la alta inspección no se sabe para qué sirve, pero yo creo que es muy importante, porque la alta inspección lo que hace es controlar que las leyes educativas que se dictan en las comunidades autónomas se adapten a las leyes del Estado. Fijaros que es una cosa bastante curiosa que cuando se han hecho las transferencias a las comunidades autónomas se creó ese órgano en educación y sin embargo no existe ese órgano en las demás, en la sanidad o en las demás competencias que hemos recibido las comunidades autónomas. Yo creo que es muy importante el que todas las comunidades, aunque tengamos la posibilidad de dictar nuestras propias leyes educativas, siempre se basen en una ley nacional, o sea, que cumplamos la normativa que nos dicta el Estado, porque si no, los títulos que se dan en las diferentes comunidades autónomas serían totalmente distintos. O también sería totalmente distinto lo que se aprende, por ejemplo, en Cataluña o en Extremadura, y eso no puede ser. Todos los títulos, independientemente de donde se den, pues tienen que ser válidos para todo el Estado. Entonces, en la alta inspección lo que controla es eso. Bueno, yo ya os he dicho, llevo solamente 2 años y medio en el Parlamento, pertenezco al Partido Socialista, sabéis que es un partido que tiene 130 años de historia. Estoy orgullosa de que mis compañeros del Partido Socialista me hayan elegido como representante en la Asamblea. Estoy encantada de que los ciudadanos me hayan votado para poder estar en la Asamblea de Extremadura y ahí estoy intentando aportar lo mejor de mí misma para que, para que Extremadura avance y para que los ciudadanos cada vez tengan más derechos y mejorar la vida de los ciudadanos, que yo creo que para eso estamos todos ahí y yo creo que ese es el objetivo que tenemos todos. Todos intentamos que se mejore la situación de los extremeños. Yo creo que ahora la gente habla mal de los políticos y yo creo que os tenéis que dar cuenta que el elegir a un representante es muy importante. Es muy importante que los ciudadanos decidan quiénes son los que se van a sentar en la Asamblea de Extremadura, porque de ello va a depender las leyes que van a salir de esa Asamblea. No es lo mismo una mayoría de un partido que la de otro partido. Aunque ahora nos quieran decir que no existen ideologías, sí existen ideologías. No es lo mismo un partido con una ideología determinada, socialdemócrata, que un partido con otra ideología, por ejemplo, liberal. Porque las leyes que emanan de ese equilibrio de la Cámara van a ser totalmente distintas. Entonces, yo os animo a que vayáis a votar, que vosotros siempre decidáis quiénes son las personas
que van a gobernar Extremadura. En este caso estamos hablando de la Asamblea de Extremadura. Porque si vosotros vais a votar, vosotros después podéis pedirle responsabilidades a esos representantes que habéis elegido democráticamente. Y yo creo que eso es muy importante. Pero también quiero hablaros de una cosa. Yo sé que muchas veces la gente cuando va a votar lo único que hace es deposita su voto en la urna y después se olvida para siempre de la política. Yo creo que hay que seguir lo que se está haciendo, tener un poco de interés en lo que se están aprobando en la Asamblea, porque de ello depende nuestra vida, depende la educación, depende la sanidad, depende el empleo. Todas las leyes que se dictan en la Asamblea van a influir en nuestra vida. Entonces yo os animo a que vosotros pues veáis qué iniciativas se hacen en la Asamblea. Yo pertenezco a la Comisión de Educación, entre otras comisiones, porque ya ha dicho Fernando que en la Asamblea hay 23, ¿no? Has dicho, Fernando, 23 sí. Comisiones, pero yo principalmente me centro en la Comisión de Educación. Entonces, en la Comisión de Educación, ¿qué hacemos? Pues hacemos preguntas a la consejera, al secretario general de Educación, a los directores generales. O sea, le hacemos diferentes preguntas o a veces les pedimos que comparezcan para que nos hablen de un tema determinado. Bueno, ¿de dónde sacamos esas preguntas o por qué solicitamos su comparecencia? Pues en la mayoría de los casos puede ser una iniciativa del propio Grupo Parlamentario Socialista, pero otras veces, y la mayoría de las veces, son preguntas que nos vienen de los ciudadanos. O sea, diferentes colectivos nos piden que nos reunamos con ellos y nos cuentan su problema. Y nos dicen cuál sería, según su punto de vista, cuál sería la solución. Entonces, nosotros, pues, hacemos esa propuesta. O sea, nosotros ahí estamos representando a un colectivo y lo que hacemos es llevar esa iniciativa de un colectivo, lo llevamos a la Cámara. Y hay otras veces que son personas particulares y entonces de esa forma nosotros pues llevamos los temas a la Comisión de Educación. Yo os aconsejaría, sobre todo, no sé, a los docentes, que de vez en cuando entraréis en la página de la Asamblea de Extremadura, miraréis en la Comisión de Educación, porque los temas que se debaten son muy importantes para el futuro de la educación de Extremadura. Ahora, de hecho, la próxima Comisión de Educación vamos a llevar temas relacionados con la puesta en funcionamiento de esa nueva ley de educación que se llama la LOMCE, y vamos a preguntar sobre la formación, cómo se va a poner en marcha la formación profesional básica, que sabéis que va a sustituir a los programas de cualificación profesional inicial. He visto que aquí tenéis algunos. Y se va a preguntar también sobre cómo va a empezar a funcionar la nueva LOMCE en los cursos de primero, tercero y quinto de primaria y qué efectos van a tener en Extremadura. Bueno, yo voy a cortar aquí. Yo creo que lo importante es que vosotros preguntéis y que todas las dudas que tengáis después nos las hagáis llegar. Gracias, muchas gracias. Cuando yo estudiaba no se podían hacer estos actos. Los profesores tenían prohibido hablar de política. No podían animar a sus alumnos a interesarse de las cosas públicas, de las cosas de los ciudadanos. Estaba prohibido. Estaba prohibido pensar de forma diferente a como pensaba el régimen, como pensaba un dictador que había en España. Por lo tanto, a vosotros, los profesores, os dan unos valores que tenéis que utilizar. Hay que valorar muchísimo lo que es la democracia y hay que valorar muchísimo lo que es la política. La política, yo hablo de la política. No hablo de un partido o de otro partido. Yo soy del Partido Comunista de España. Yo me afilié al Partido Comunista de España en el año 1968. A lo mejor algunos de vuestros padres ni siquiera habían nacido cuando yo ya estaba afiliado al Partido Comunista de España. Por suerte, hoy todos los partidos son legales y se puede hablar en democracia. Entonces, el valor fundamental que tenéis que tener todos, porque vosotros sois los que nos vais a tener que cuidar a nosotros dentro de poco. O sea, nosotros los políticos trabajamos no solamente en las instituciones, sino en todos los sitios para lograr una sociedad que se respete a sí misma. Y una sociedad se respeta a sí misma cuando cuida de los más débiles de su sociedad, de los mayores y de los jóvenes. Por eso es esencial en un Estado que se mantenga siempre una protección muy fuerte hacia las pensiones y una protección muy fuerte hacia la educación, aparte de la sanidad.
Eso es una sociedad que se respeta a sí mismo. Entonces vosotros, yo estoy seguro, como ha dicho antes el presidente y como ha dicho también mi compañera que me ha precedido en la palabra, vosotros dentro de nada seréis algunos concejales, otros seréis diputados, tendréis cargos. Seguro, de aquí, de este instituto, saldrán cargos públicos, ¿no? Y entonces seréis los que tenéis que regir los destinos, tanto de la localidad como de la comunidad o del Estado. Puede haber diputados, tal. Lo esencial de estos actos es la idea que os quedáis. ¿Con qué idea os quedáis? Lo esencial es que os quedéis con la idea de que lo más importante que hay es, en primer lugar, defender la democracia. Defender la democracia quiere decir que hay que participar en la vida pública. Y participar en la vida pública es hacer política. Hacer política no es hacer partidismo, ¿eh? Las ideas las tienen las personas, no los partidos. Y uno se afilia a un partido porque más o menos está de acuerdo con sus ideas. O sea, el partido está más o menos de acuerdo con las ideas de uno. Uno defiende sus ideas. Eso es esencial en política. Mira, el presidente del actual Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Julio Márquez, era juez en Zafra, precisamente, donde yo, como fui detenido, pues me exiliaron allá a Zafra, entonces tenía que firmar todos los días en el juzgado porque no podía moverme y tal. Y ahora mismo me une una amistad buenísima con él. Él antes era juez y como juez tenía que hacer cumplir las leyes. Eran leyes de una dictadura, pero tenía que hacer cumplir las leyes. A Julio le enseñé yo cómo se hacían unas elecciones democráticas, porque estábamos nosotros más preparados que los jueces que había en España para hacer elecciones. Cuando llegaron las elecciones del 77 le dijimos, vamos, con unos cuadernillos que publicábamos la gente del partido, qué tenían que hacer, cuáles eran las funciones de los interventores, cuáles eran las funciones de los apoderados, cómo se constituían las mesas, todo, ¿no? Esa es una de las bases, de las bases fundamentales de lo que es un Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial. Antes lo explicaba Fernando. El Poder Judicial es el que tiene que controlarnos a todos. Y nosotros, los diputados, los que estamos en el Parlamento, somos los que tenemos que controlar al Gobierno, al Ejecutivo. Y el Ejecutivo es el que tiene que hacer lo que nosotros decimos. ¿Qué sucede? Que, hombre, que no siempre el señor de Contocero, o sea, Montesquieu, ha logrado que esto se lleve a la práctica. Muchas veces el Gobierno se evade del control que planteamos en el Parlamento y por mucho que queramos controlarlo, pues, en fin, se va. ¿Cuándo se va de más el Ejecutivo del Legislativo? Cuando tiene mayoría absoluta. Cuando hay un gobierno que tiene mayoría absoluta, instrumentaliza el Parlamento en favor del Ejecutivo. Y eso es una perversión de la democracia. Es una verdadera perversión de la democracia, porque hace que el Poder Legislativo esté totalmente doblegado al poder del Ejecutivo, cuando tiene que ser siempre al revés. Tiene que ser el Parlamento el que dice cómo hay que hacer las cosas y el Ejecutivo hacer lo que dice el Parlamento. Porque un ministro no es diputado, no tiene por qué ser diputado, ni un consejero de Extremadura tiene que ser diputado. El presidente sí. El presidente lo elegimos los diputados, pero a un consejero lo nombra el presidente. Por lo tanto, el equipo que forma el presidente, que es el Gobierno de Extremadura, lo que tiene que hacer es lo que le digamos en el Parlamento. Si tiene mayoría absoluta, ¿qué pasa? Que pone su brazo de hierro, le dice a sus diputados, hay que votar esto. Y siempre lleva la razón el Gobierno ante el Parlamento. Entonces, hombre, yo creo que lo esencial del día de hoy es que nos hagamos muchas preguntas, que veamos la importancia que tiene no solo el Parlamento, sino la política en la vida de todos los ciudadanos, la democracia, y que podamos clarificar las dudas que podáis tener. Los políticos somos un reflejo de la sociedad, en este caso nosotros somos de Extremadura, de la sociedad extremeña. Los políticos que están en España son un reflejo de la sociedad española. ¿Hay políticos corruptos? Sí, pero hay políticos corruptos porque hay una sociedad que ha sido muy permisiva con la corrupción. Los políticos no son ni más ni menos que el reflejo de la sociedad. Entonces tenemos que ser muy exigentes con la sociedad y ser muy exigentes con los políticos que respondan
a los intereses que en cada momento demanda la sociedad, ¿eh? Pues yo con esto no quiero decir más, y ahora pues vamos a mejor a las preguntas, ¿no? Me imagino que habrá preguntas, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, abrimos el turno de preguntas. Muy bien. ¿Cuánto dinero cobráis? Buena pregunta. Veo que no habéis entrado en la página web de la Cámara, del Parlamento, porque ahí están puestas las retribuciones desde el presidente hasta el último parlamentario. Hasta el último parlamentario. ¿Cuánto cobra un parlamentario? ¿En bruto? ¿Te lo digo en bruto o dinero líquido? Esto es el líquido, porque el bruto no... Líquido. Bien, un parlamentario aproximadamente, depende de su situación, porque sabéis que la tabla de IRPF varía si estás casado, si no estás casado, si tienes hijos, si no, si tienes otros familiares a tu cargo. Pero un parlamentario, imagínate, normal, puede salir aproximadamente del orden de 2.600 euros mensuales. 2.600 euros mensuales. ¿De acuerdo? Si eres presidente tienes un plus por ser presidente, si eres secretario tienes un plus por ser secretario, y si eres vicepresidente tienes un plus por ser vicepresidente. Solo cobran ese plus los 5 miembros de la mesa de la Cámara. Por ser portavoz del grupo no tiene ninguna otra compensación económica. ¿Me explico? O por ser presidente del grupo parlamentario tampoco tiene ninguna otra compensación económica. Yo os invito a entrar en la página web del Parlamento, ¿de acuerdo? Y ahí en la página web está todo perfectamente detallado. Por cierto, en la página web, que hemos hecho un diseño nuevo durante la presente legislatura, hemos aumentado considerablemente el número de visitas. En estos momentos rondan aproximadamente las 100.000 visitas mensuales. Es un número muy considerable cuando veníamos de una media de 17, 18.000 visitas mensuales. Ahora estamos en una media de 100.000. Y luego, lo que decía antes el secretario primero de la mesa también, quiero puntualizarlo si me lo permitís, lo que decía antes el secretario de la mesa tiene toda la razón. Es decir, en un parlamento en mayoría absoluta es como si hubiese un partido de fútbol y supiéramos el resultado antes de salir los jugadores al campo. ¿Me explico? En una mayoría absoluta da igual lo que se lleve a la Cámara. Todo lo que lleve el gobierno lo aprobará, porque tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Por tanto, lo aprueba de antemano. Se podrá discutir más o menos en las distintas iniciativas, pero al final acaban siendo aprobadas porque tiene mayoría absoluta. En un parlamento en minoría parlamentaria como este, permitirme el símil, el partido hay que jugarlo, y hasta el último minuto, porque se pueden dar cualquier circunstancia. Es más, es que se puede equivocar un parlamentario y varía la votación. No sé si me estoy explicando. Un parlamentario se puede equivocar a la hora de pulsar el botón del voto y puede variar la votación. Lo que iba a ser blanco se convierte en negro, porque como el resultado está tan ajustado, un solo voto varía el resultado de la votación en esta Cámara Legislativa en estos momentos. Tal es así que el Parlamento, las asambleas, no suelen despertar mucha atención o mucha curiosidad por parte de los ciudadanos. Pero fijaos, os voy a dar otro dato, bajo mi punto de vista, muy importante e interesante también. Todos los plenos del Parlamento y todas las comisiones del Parlamento se retransmiten en directo mediante la página web. Todas. Antes, la legislatura pasada o anteriores, había una media de retransmisiones de personas que estaban conectadas a esas retransmisiones por pleno, una media que podría rondar aproximadamente entre 400 y 500 conexiones por pleno. Hoy, la media de conexiones por pleno son 6.000. Fijaos, de 400 o 500 hemos subido a 6.000. 6.000 personas que están conectadas directamente, que son bastante más, porque hay muchos medios de comunicación, por ejemplo, el diario Hoy, el periódico Extremadura, a través de sus páginas web emiten una conexión, un enlace, un link en directo, y también hacen la reproducción de la transmisión en sus páginas web digitales. Pero claro, para el contador del Parlamento es una conexión más. Y si ellos tienen 3, 4.000, 2.000 personas conectadas en su página web, eso habría que aumentarlo al contador que nosotros tenemos en la propia Cámara Legislativa. ¿De acuerdo? Y luego, para terminarte de contestar sobre el salario de los parlamentarios, ¿verdad?
yo tengo una obsesión. Oye, es una manía mía. Cada uno tendrá sus manías. Yo tengo una manía. ¿Y sabéis cuál es la manía? Es, todas las noches cuando llego a casa en una hoja de Excel, que todo el mundo sabéis lo que es una hoja de Excel, en una hoja de Excel pongo la hora que he salido de mi casa, la hora que he vuelto otra vez, es decir, por tanto hago el cómputo de horas que he dedicado en ese día y suelo tener la mala costumbre de anotar las cosas que he hecho en el día. Y si hay algún aspecto que quiero destacar, pues también tomo nota de ese aspecto y lo tengo allí. Porque, hombre, yo no me puedo acordar de lo que hice el año pasado este mismo día, el día 3 de abril del año 2013, es que no me acuerdo ahora mismo muy bien. Puedo recordar alguna cosa, pero si me voy a mi página de Excel, os lo puedo decir, lo que hice ese día, con quién estuve, con quién no estuve, las horas que estuve trabajando ese día, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque esta mala costumbre mía, estos días atrás también, en una charla informativa con alumnos de bachillerato, me dicen los alumnos, ¿y eso es mucho o es poco, presidente, ese sueldo? Digo, no sé, pero vamos a hacer una operación matemática muy sencilla. La operación matemática consiste en lo siguiente. Cogéis, saqué la tabla de Excel, sumamos las horas de un mes, incluidos sábados y domingos y festivos, sin separarlo, porque también trabajamos los parlamentarios los sábados, los domingos y los festivos, y sumé las horas, y el número de horas lo dividimos por mi sueldo. ¿Sabéis cuánto salió la hora? ¿Cuánto costaba mi hora de trabajo? Mi hora, o puede ser la hora de cualquier parlamentario. Yo, porque fue la mía, la que hicimos, ¿no? El ejemplo mío. Pues la hora no llegaba a 4 euros la hora. Y alguien me podría decir, ¿qué trabajador trabaja por 4 euros la hora? Es decir, uno no es en sí si es mucho o es poco lo que gana, sino también habría que tener en esa valoración las responsabilidades que tiene, y luego el trabajo que te ocupa. Es decir, es que un parlamentario está mañana, tarde y noche, sábado, domingo y festivo. Y al fin y al cabo eres un representante de los ciudadanos. O lo haces bien o lo haces mal. O estudias mucho o suspendes. Y si estudias para el 5, tienes muchos riesgos que suspendas, ¿no? Si estudias para el 10, seguro que apruebas. He estado durante 19 años dando clase a alumnos y alumnas en varios institutos de Extremadura. Llevo 3 años, el tiempo que llevo de presidente del Parlamento, con dedicación exclusiva. He sido antes concejal, primer teniente alcalde de un ayuntamiento, portavoz en una diputación provincial. Yo no he cobrado nunca por eso. Dedicación exclusiva. Solo he tenido dedicación exclusiva ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque durante mis 19 años de clase, os lo digo profundamente con la mano en el corazón, no conozco a ningún solo alumno que haya hincado los codos y haya estudiado para un 10 y haya suspendido. No conozco a ninguno. Puede ser que haya sacado un 7, puede haya tenido mala suerte. Pero no conozco a ninguno que estudiando para un 10 se haya quedado en un suspenso. Por tanto, en este sentido también, el trabajo que hace, por eso he puesto antes en valor el trabajo de los parlamentarios, porque es un trabajo que yo os invito, de verdad, os lo digo con mucha franqueza también y con mucha, con mucha sinceridad. Os invito a cualquiera de vosotros, a que venga junto a mí o junto a cualquier parlamentario de la Cámara, da igual, un lunes a las 8 de la mañana y se vuelva para su casa el domingo a las 10 de la noche. Y luego saque sus propias conclusiones. Si esto merece la pena, si no merece la pena, tal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la siguiente pregunta que me haría sería, bueno, esto es voluntario, nadie te obligó. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero claro, esta es la compensación que se tiene. Bueno, vosotros sabéis que hoy día hay una cierta desafección a la política y yo creo que eso se debe porque la gente percibe que hay que los políticos están un poco alejados de los problemas concretos de su día a día. Entonces yo quería que explicaseis un poco cómo hacéis vosotros para percibir un poco el pulso de la sociedad diario, los problemas que tienen, las cosas que les preocupan, etcétera. Nosotros, si vosotros entráis en la página de la Asamblea de Extremadura, ahí viene una lista de todos los diputados que estamos. Y ahí aparece nuestro correo electrónico. Entonces, cualquier persona, a la hora que quiera, puede mandarnos un correo electrónico y decirnos qué es lo que quiere. Si quiere reunirse personalmente con nosotros,
si lo que quiere es plantearnos un problema, si lo que quiere es que nosotros llevemos una iniciativa. Eso es una forma de que la gente, el ciudadano, pueda contactar con nosotros. Pero lo normal es que nosotros nos vayamos reuniendo con los diferentes colectivos. Por ejemplo, sindicatos de la enseñanza. Pues los sindicatos de la enseñanza, o ellos se ponen en contacto con nosotros, o nosotros, si queremos plantear un tema determinado de educación, pues los llamamos para preguntar su opinión sobre el tema. Y entonces, bueno, pues los sindicatos, sabéis que son los representantes de los trabajadores, del profesorado, ellos recorren los centros educativos y entonces ellos están un poco al tanto de cuál es la problemática que existe en ese momento. Hay otras veces pues que son otros colectivos. Por ejemplo, hace poco nos hemos reunido con una asociación de profesores de filosofía. Sabéis que la filosofía es una de las asignaturas que prácticamente van a desaparecer con la nueva ley de educación que nos van a plantear, aparte de otras. Entonces, ellos nos planteaban su preocupación ante la pérdida de horas en la filosofía. Entonces, nosotros nos reunimos con cualquier colectivo y ellos nos plantean sus dudas y hay veces que nos plantean las soluciones. Nosotros después eso lo llevamos o bien a la Comisión de Educación o bien lo llevamos al Pleno de la Asamblea para que se apruebe esa iniciativa que nosotros hemos llevado. Y esa es la forma que nosotros tenemos de relacionarnos con los ciudadanos. La verdad es que yo echo de menos que hay veces que la gente no se pone mucho en contacto con nosotros. Yo no sé por qué, si es que nos tienen un poco de miedo o pensarán que nosotros estamos en otro nivel. Y yo, la verdad, yo os animo a que nos mandéis correos electrónicos, que nos digáis qué es lo que pensáis. Y yo si me mandáis un correo, encantadísima de que me lo mandéis y, por supuesto, os aseguro que os voy a contestar. Hay una desafección a la política, y eso es cierto. Y esa desafección es mucho más grave en momentos de crisis económica, que no es solamente una crisis económica, social, política, es una constelación de crisis lo que estamos viviendo. Y es debido también a que se ha alejado, el nivel de toma de decisiones se ha alejado del ciudadano muchísimo. La autonomía tiene de bueno que ha acercado el nivel de la toma de decisiones al ciudadano, mucho más fácil hablar con un consejero o con un diputado en Extremadura que irse a Madrid a hablar con los ministros o con los diputados de Madrid. Pero por otro lado, no olvidemos, estamos en Europa y Europa ha marcado unas normas muy serias, muy restrictivas en una época de crisis y entonces el marco de la soberanía nacional y autonómica es débil, porque Europa no ha constreñido muchísimo. Han dicho, ustedes por aquí. Entonces el ciudadano, por un lado, ve y dice, bueno, si es que resulta que las decisiones se están tomando en Bruselas, no se están tomando tanto en Madrid o en Mérida. Eso aleja mucho, eso aleja. Y eso es cierto, por un lado, pero por otro lado también es muy cierto que hay una gran debilidad en los partidos políticos. O sea, los partidos políticos los partidos políticos seguimos siendo antiguos, anacrónicos al momento que hay ahora. O sea, el efecto de las redes sociales, que es un movimiento horizontal, está en contra del verticismo de los partidos políticos. No es por echar flores en ningún lado, pero si vosotros analizáis el proceso que vivió Izquierda Unida en el año 2011, cuando la toma de decisión, pues bueno, pues todo eran batallas contra Izquierda Unida, cuando se estaba celebrando un proceso de decisión democrática. Y la gente que estaba votando y que estaba participando en el proceso de decisión de Izquierda Unida estaba muy convencida de lo que tenía que hacer y se extrañaba muchísimo de cómo había esa gran ofensiva externa hacia Izquierda Unida por un proceso de toma democrática. O sea, lo que era un proceso de acercamiento de la política de ciudadanos estuvo absolutamente castigado por todos los medios, algo asombroso. Entonces, evidentemente, la desafección es porque hay, además de los casos, malos ejemplos de corrupción, porque eso siempre sale mediáticamente mucho más fuerte un caso de corrupción que 100.000 políticos honestos. O sea, un corrupto pesa más que 100.000 políticos honestos. Eso es una realidad porque los medios venden esa noticia, ¿no? Está eso, que lógicamente afecta a la desafección, el que el ámbito de la toma de decisiones se ve muy lejos del ciudadano y
el anquilosamiento de la estructura partidaria de los partidos, que no está respondiendo a la dinámica que hay ahora mismo en la sociedad, que es mucho más abierta, mucho más ágil, mucho más eficaz, y sobre todo de movimientos horizontales y nada de verticismo, de verticalismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que combatir, y hay que combatirlo no estando exclusivamente en las instituciones. O sea, yo personalmente, o sea, el trabajo de mesa es poco, o sea, sinceramente. O sea, prefiero que yo tenga una capacidad de trabajo muy superior al trabajo que desarrollo en la mesa. De otras cosas, porque siempre me ha gustado generar plusvalía para los sitios donde trabajo. Ese concepto marxista que no podemos olvidar, ¿no? Que tenemos que generar plusvalía. Porque cuando generamos plusvalía en las instituciones, la riqueza se la queda a la sociedad. Cuando generamos plusvalía en una empresa privada, la riqueza se la está quedando el patrón. Entonces, a nosotros, los que estamos trabajando en lo público, tenemos que generar mucha más plusvalía, porque le estamos dando riqueza. Esa plusvalía es riqueza hacia la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho fuera, mucho en contacto con la gente. Pues normalmente, pues cada mes tengo del orden de 6, 7 localidades mínimo que tengo que estar, reuniones con todos los alcaldes nuestros que son de Izquierda Unida y reuniones después aparte con los concejales que son de Izquierda Unida, con lo cual estás tomando el pulso de la sociedad y te das cuenta que evidentemente los partidos políticos están muy atrás de la sociedad. Pero quería yo añadir algunos aspectos que también me parecen muy importantes con respecto a la desafección de la sociedad hacia los políticos, hacia la clase política en definitiva. Mira, uno de ellos es actos como este. Yo creo que los políticos tienen que estar en la arena, permitirme el símil taurino, tienen que estar en la arena, no pueden estar en el graderío, tienen que estar abajo, pegados, tienen que estar con el oído puesto en cada rincón de la comunidad autónoma de Extremadura y tienen que estar acercando la cámara y explicándolo a qué nos dedicamos y qué es el Parlamento y a qué se dedica el Parlamento en actos de estas características, no solamente en centros educativos, sino también en asociaciones de vecinos, en asociaciones culturales. Actos, en definitiva, en contacto con los ciudadanos de toda índole a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Extremadura. Y yo digo, oiga, y si hay ya hoy día muchas personas en las redes sociales, las instituciones tienen que estar en las redes sociales también. El Parlamento hoy día ya está en Facebook, está en Twitter, está en Flickr, está en el canal YouTube y está donde está todo el mundo que está en las redes sociales, que cada vez hay más ciudadanos metidos en las redes sociales. Y a través de esos canales de redes sociales también es una participación directa desde el propio Parlamento, desde los propios parlamentarios que tienen también sus perfiles en las redes sociales, además de los perfiles institucionales, es una manera también de estar muy en contacto con los ciudadanos. Mira, además del perfil institucional como presidente, tengo perfiles propios, particulares, míos, tanto en Twitter como en Facebook. En Facebook tengo 5.000 personas agregadas y en Twitter tengo 2.300 o 2.400. Yo recibo muchos mensajes privados por redes sociales cada día. Os lo digo de verdad. Procuro contestarlos todos a diario. Hay veces que me falta tiempo, pero procuro contestarlos todos a diario. Si yo tuviera que recibir en mi despacho a 50 personas o 60 personas todos los días, primero, no podría hacer ninguna otra cosa más. Segundo, no tendría horas físicas en el día para poder atender a 50 personas. Es imposible, aunque atendiera a 5 minutos cada una de ellas. Pero esto me lo permiten las redes sociales. Y las redes sociales me permiten que una persona me puede decir una sugerencia o me puede decir una pregunta. Hay veces que me ponen verde también. Te ponen verde, claro. También me ponen verde por la calle alguna vez y se acuerdan de mi madre, aunque la pobre es una santa. Pero esto es lo que tiene ser político también. Pero la red social al final te permite ese feedback, ese contacto directo con el ciudadano y poder intercambiar algunas opiniones. Y luego para mí también un aspecto importante es la reforma de la ley electoral. Claro, oiga, es que los ciudadanos ya no quieren limitarse a que convoquemos unas elecciones, le demos un papelito cerrado y depositar allí el papelito de un partido, de otro, de una coalición electoral. Es que no lo quieren ya, es que quieren participar más.
es que quieren manipular esa papeleta si es posible. ¿Y cómo se hace esto? Pues hoy tenemos una comisión de estudio de la ley electoral constituida en la Cámara Legislativa, en el Parlamento extremeño. Y esa comisión de estudio está valorando el poder bajar el umbral electoral. En estos momentos se necesita un 5% del voto válido, del voto emitido válido, para poder entrar dentro de la Cámara Legislativa. Partidos políticos, los minoritarios, que no llegan al 5%, se quedan fuera del Parlamento, se quedan fuera de la representación. En estos momentos se está barajando la posibilidad de bajarlo de un 5 a un 3%. Eso está en estudio. También está en estudio en estos momentos la posibilidad o no de reducir el número de parlamentarios. ¿El Parlamento extremeño podría funcionar en vez de con 65 con menos parlamentarios? Ahora está en estudio. Podrían ser 40, 45, 50 en vez de 65. ¿Por qué no? También está en estudio la posibilidad de listas abiertas. Oye, cada formación política, cada partido político presenta una lista. ¿Y por qué no el ciudadano puede elegir si le gusta a don Alejandro Nogales, si le gusta a doña Ignacia Ruiz de Gauna y si le gusta a don Fernando Manzano? ¿Por qué no puede elegir ese ciudadano a los tres si son de distintas fuerzas políticas? Entiende que son buenos gestores, puede elegir a los tres, sin necesidad de tener que tener su voto teledirigido hacia una única opción política. ¿O por qué no listas semidesbloqueadas? Es decir, una lista que presenta un partido político, ¿por qué tiene que ir don Fernando Manzano el número 1? Yo puedo alterar esa lista como ciudadano y poder elegir, pues mire usted, yo quiero que el primero que entre en la Cámara por su partido sea el número 5 y el siguiente el número 16 y el siguiente el tercero en la lista. Y el número 1 que han puesto a don Fernando Manzano porque me cae fatal, pues no lo voy a votar y no le pongo la cruz para que entre. ¿Por qué no? Pero voy a decir también que todas esas cosas son buenas para la democracia, son buenas para el acercamiento de la ciudadanía hacia la clase política. Pero también os voy a decir una cosa, y ojo al dato, claro, yo lo digo también siendo consciente de lo que digo y de quién soy también en mi partido político. Soy el secretario general de mi partido en una comunidad autónoma. Pero es que esto que yo estoy hablando es quitarle poderes a los partidos. Y eso se resiste en los partidos políticos. Pero yo lo siento, yo soy un tipo que no tengo pelos en la lengua. Digo lo que pienso y donde quiera que tenga que decirlo. En público, en privado o retransmitido por la televisión si hace falta. Por tanto, en este sentido, yo creo que tendremos que ser valientes entre todos hay que ser valientes y dar un paso más, porque el ciudadano ya no se quiere limitar a depositar una papeleta que le hemos hecho, que le hemos confeccionado y que tiene que elegir solo entre una fuerza política u otra. El ciudadano quiere participar en un proceso más abierto. Sin lugar a dudas, soy de los que piensan firmemente que esto acercaría mucho la ciudadanía hacia la clase política. Bueno, yo me gustaría hacer una puntualización con respecto a lo que ha dicho Fernando. A mí me parece bien que, bueno, pues que nos planteemos si hay que cambiar las leyes, si las leyes que hay actualmente había que actualizarlas y todo eso. Yo, con respecto a lo que ha comentado Fernando, bueno, pues se está en un proceso de estudio en la Asamblea de Extremadura. Hay muchas medidas que yo, desde mi punto de vista, creo que no son buenas, que para nada van a acercar la política al ciudadano con esas medidas. Hablo, por ejemplo, en el caso que él ha dicho de las listas abiertas, que una persona pueda votar a uno del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida. A mí eso no me entra en la cabeza. No me entra y nunca me entrará en la cabeza, porque no somos iguales. Y si os están diciendo que no hay ideología, es mentira. Es mentira. Los partidos que somos de izquierda y los que no son de izquierda, tenemos en la teoría y en la práctica somos totalmente distintos. Entonces, no es lógico que una persona pueda elegir a un diputado, a un representante que va a desarrollar políticas que son liberales, que son de derecha, y a otro que sea de izquierda. Eso no me entra en mi cabeza y a mí eso no lo entiendo. Después, con respecto a que se pueda elegir a un diputado que esté el número 5 y el número 2 y el número 3, ¿vale? Sí, parece que en la práctica, o sea que en la teoría eso está bien. Pero fijaros en esto, fijaros en lo que es el equilibrio de las mujeres y de los hombres en las asambleas, en los ayuntamientos. Fijaros el trabajo que nos está costando a las mujeres tener nuestro peso en todos estos órganos. Fijaros el trabajo.
¿Y ahora qué ocurriría si se eligiera de esa forma? Pues que a lo mejor nos podríamos encontrar que tenemos una asamblea donde la mayoría sean hombres. O mujeres. O todo mujeres, cosa que estaría mal. Yo creo que hay que mantener ese equilibrio. Sabéis que hay un 40-60 actualmente. El Partido Socialista ya ha propuesto que en las próximas listas de los que se presentan a las elecciones sea una lista cremallera, o sea, hombre-mujer, hombre-mujer. Y yo creo que las mujeres tenemos que reivindicar el estar en los órganos de dirección, tanto de la Asamblea, del Congreso de los Diputados y en todos los órganos donde tengamos que tomar decisiones. Las mujeres tenemos que estar ahí porque tenemos muchas cosas que decir y nosotras pensamos y de forma muy diferente a los hombres y nuestras ideas, nuestros pensamientos los tenemos que llevar también a los órganos de dirección. Nada más. Una puntualización, porque si no es que reviento, tengo que decirlo. No comparto con María Ignacia una cuestión y fijaos, no soy partidario de que por ley haya que hacer ningún apartado ni haya que fijar ningún cupo por sexo, porque yo creo en las capacidades. Y si hay muchas mujeres con mucha capacidad, pues oiga, si tiene que estar compuesta por mayoría de mujeres, que esté compuesta por mayoría de mujeres, que no hay ningún problema. Yo entré en el primer claustro de profesores en el año 1989. Nos vamos enseguida. En el año 1989. En el año 1989, cuando yo entré en los primeros claustros de profesores, la mayoría eran hombres. En los claustros de profesores la mayoría eran hombres, profesores. Cuando me he ido del último claustro de profesores hace 3 años, la mayoría son mujeres. No sé cuántos profesores tenéis aquí, 37 me has dicho antes. ¿Cuántas mujeres? Una mayoría, no podría decir, pero... Mayoría mujeres. O sea, lo que estoy diciendo es verdad. La mayoría son mujeres. ¿Hay que poner un cupo para que los docentes sean hombres y mujeres? Pienso que no. Tampoco hay que ponerlo en la política. Oiga, si la mayoría de las mujeres están muy preparadas, hacia adelante. Yo soy un fiel defensor de ello también. Pero no pongamos puertas al campo, porque no las puede tener. No pongamos cupo, porque no lo puede tener. Creo en las capacidades, sinceramente, y dentro de las capacidades pueden tener capacidades hombres y pueden tener capacidades también mujeres. Y luego también en la libertad también de que uno opte por ir o por no ir. Y no hay que tenerle miedo a que te puedan elegir con nombre y apellido o no te puedan elegir con nombre y apellido. No hay que tenerle miedo. Porque al final, si toda elección va bajo un paraguas, yo creo que no estamos haciendo las cosas bien. Y creo que estamos yendo hacia el alejamiento de los ciudadanos hacia los políticos. No todo lo contrario, que es lo que tenemos que perseguir. ¿Puedo terminar? Sí. Bueno. Ahora quieres hablar, ¿no? Vale, me parece. Solamente una puntualización. Fijaros en lo que ha dicho Fernando, es cierto. Si nosotros nos fijamos en los profesores y profesoras que hay en los centros educativos, la mayoría son mujeres. Sin embargo, fijaros en los directores, ¿quiénes son? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué son? En las asociaciones de padres, decirme quién son los que participan, dentro de las familias, quiénes son los que participan en la vida educativa de los centros, las madres. ¿Quiénes son los que ven en las reuniones? Las madres. ¿Quiénes son los presidentes de las AMPAs? La mayoría son hombres. ¿Pero por qué? ¿Porque las mujeres tenemos más capacidades, menos capacidades? ¿Somos tontas? Hemos sido listas para sacarnos una plaza en un centro educativo, sin embargo, no somos lo suficientemente preparadas para ser directoras. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Porque nosotros tenemos las mismas capacidades que los hombres. ¿Por qué no lo vamos a tener? Lo único que ocurre es que las mujeres a veces necesitamos un impulso, porque las mujeres nos buscamos otras responsabilidades. Por ejemplo, el atender a nuestra familia. Y si nosotros tenemos que valorar que yo a las 10 de la noche, por ser director de un centro educativo o por ser diputada, tengo una reunión y tengo que decidir en tener esa reunión o estar en casa con mi familia, las mujeres tenemos como esa responsabilidad de que tenemos que atender a nuestros hijos. Y es así. Y a veces las mujeres necesitamos que alguien que se nos impulse y diga, pero ¿por qué no vas a estar? Si después en realidad la vida se organiza de muchas formas. Nos parece que va a ser imposible que una persona sea madre y que sea trabajadora fuera de casa. Y se puede organizar.
se puede organizar concienciando a veces al marido o a la familia a que todos tenemos que aportar. Y yo os animo a todos a que participéis en la vida pública, no solamente a través de de los movimientos políticos, sino en las asociaciones, y que aportéis a la ciudadanía. Gracias. Yo quería saber si los políticos de verdad se ocupan de la sociedad, porque yo creo que no, porque hay muchísimos recortes últimamente y los políticos se ocupan del dinero fresco que tienen todos los meses, porque está muriendo mucha gente de hambre en la calle y nadie se está ocupando de ellos, nadie. Natalia, yo te puedo decir hasta dónde es la responsabilidad de los que están aquí sentados, que es el poder legislativo, te reitero. Hay otra cosa que es el poder ejecutivo. Recuerdo que la primera ley de renta básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha aprobado hace muy poco tiempo en la Asamblea de Extremadura, en esta legislatura. Y se ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. La primera ley de renta básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es decir, una ley que precisamente ampara a los ciudadanos que peor lo están pasando para que tengan unos ingresos mínimos mensuales en su unidad familiar que les permitan, pues atender los recursos básicos, ¿verdad? La luz, el agua, la comida, todas estas cosas básicas en una casa. Eso ya está en funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Natalia. Por tanto, este Parlamento creo que ha dado la respuesta a eso que tú acabas de plantear, que es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Ahora la responsabilidad del Ejecutivo es aplicarla. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Me gustaría... Sí. Un segundo, a ver, si ya nos despedimos y terminamos. Simplemente dar una vez más gracias tanto al presidente como a los dos parlamentarios y a la delegada provincial de Educación también por su presencia en nuestro centro. Como habéis visto, sí que es cierto, y como también señalaba Sebastián, hay una desafección importante de la vida política hoy en día, que además afecta de manera más directa a los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. Yo creo que ahí los docentes tenemos un papel que jugar para que eso no sea así, pero yo creo que el protagonismo quizás lo tenéis los políticos, y actos como el de hoy me parece que son muy acertados porque realmente acercan la que, como ha dicho el presidente, es la casa de todos los extremeños a un nivel mucho más tangible de la sociedad. Y autonomías jóvenes como la nuestra, que no es una autonomía histórica de siglos, de reivindicaciones regionalistas o nacionalistas, sin embargo sí que con actos como este se pone a la cabeza del Estado el nivel de acercamiento de sus instituciones a digamos, las capas más amplias de la sociedad. Así es que, una vez más, muchísimas gracias y esperamos veros otra vez por aquí algún día. ¿De acuerdo? Muchas gracias.